Estos son los Nothing Ear 2. El año pasado Nothing nos sorprendió con este diseño transparente y esta es la versión 2 que mejora muchísimo la calidad de sonido y agrega funciones muy interesantes. Llevo un par de meses utilizándolos al lado de los AirPods Pro 2 de Apple, que son excelentes, y tengo mucho de qué hablar porque en realidad creo que al menos ahorita, los Nothing Ear 2 es la amenaza número 1 de los AirPods Pro 2. Y primero que nada quiero mencionar el precio porque es importantísimo en esta comparativa. Los Nothing Ear 2 cuestan $149 y los AirPods Pro cuestan $249. Son $100 de diferencia, que es bastante. Y de repente en Amazon encuentro los Nothing Ear 2 a cerca del mitad del precio que los AirPods Pro 2. Esa es su ventaja competitiva. Cuestan casi la mitad, pero la duda es específicamente de qué te estás perdiendo por ahorrarte la mitad del dinero al no comprar los AirPods Pro 2. Son 6 cosas importantes. Ahí te van. Número 6, la calidad de audio. En esta categoría me sorprendieron los Nothing Ear 2. La primera vez que me los puse y escuché música dije, wow, no se sintió el cambio a comparación de los AirPods Pro 2 que había estado utilizando. Y eso me impresionó bastante, especialmente por casi la mitad del precio. Me gustó bastante la calidad de sonido y está impresionante que cuestan casi la mitad. Pero ya después me puse a analizarlo lado a lado a profundidad, comparando los AirPods con los Nothing uno a uno con diferentes tipos de música. Y aquí ya si le pones atención, sí empecé a notar los AirPods Pro 2 que tienen un poquito más de bajo y específicamente en los altos se escucha un poquito más claro a mis oídos. También noté ligeramente más volumen en los AirPods Pro 2. Se escuchaban un poco más fuerte escuchando la música al mismo volumen en los AirPods Pro 2. Es difícil de representar en audio, pero si lo tuviera que cuantificar, los Nothing Ear 2 tienen el 92% de calidad de sonido que tienen los AirPods Pro 2. En realidad la diferencia es insignificante si no eres muy clavado para la calidad de audio. Número 5, el modo de cancelación también es similar en ambos. Me sorprendió otra vez, los Nothing Ear 2 cancelan muy bien el sonido. No exactamente igual que los AirPods Pro 2, pero muy cerca. Yo noté nada más en los AirPods que hacía un mejor trabajo con las frecuencias un poquito más altas. Como zumbidos muy pilludos, sentía que se metían un poquito más en los Nothing que en los AirPods, pero me subí a un avión con los dos y los dos taparon el ruido casi igual de bien. Otra vez, si tuviera que cuantificarlo, los Nothing Ear 2 cancelan el ruido al 90% de efectividad a comparación de los AirPods Pro 2. Número 4 es donde empiezan a cambiar las cosas con modo transparencia. Yo no sé qué magia hace Apple con su modo de transparencia. No he podido replicar esa experiencia de calidad en ningunos otros audífonos. Si es que no han usado AirPods recientemente, cuando estás en modo transparencia se te olvida que los tienes puestos. Escuchas todo tu alrededor perfectamente como si no tuvieras audífonos y escuchas tu propia voz igual como si estuvieras hablando. Es una experiencia irreal. Los Nothing Ear 2 hacen un buen trabajo, pero no está increíble como en los AirPods Pro 2. En los Nothing yo notaba mi voz, que escuchaba mi voz como a través de un micrófono, como sabes cuando no es tu voz de verdad y es un micrófono, se pierde un poquito la ilusión con los Nothing Ear 2. Definitivamente funciona el modo transparente, lo puedes prender y escuchas tus alrededores si alguien te está hablando o algo, pero en realidad nada que ver con el modo transparencia de los AirPods 2. Y si sigo todavía con mis números arbitrarios, en mi opinión los Nothing Ear 2 hacen como un 40% de modo transparencia en comparación a la transparencia perfecta de 100% de los AirPods. Y después, número 3, me di cuenta que en el modo transparencia sufren un poquito más los Nothing Ear, específicamente por la calidad de micrófonos que tiene en comparación a los AirPods. Si grabas notas de voz o si tomas llamadas por teléfono con los audífonos, es importante considerar la calidad de micrófonos. Y aquí sí te puedo mostrar exactamente la diferencia. Escuchen. Esto es una prueba en los micrófonos de los AirPods Pro 2, lo que pudieras esperar de calidad de audio en llamadas o en grabaciones. Y ahora vamos a escuchar los micrófonos de los Nothing Ear 2. Esto es una prueba en los micrófonos de los Nothing Ear 2. Así es como suenan en un ambiente normal para calidad de llamadas y otras cosas.
Esto es el audio de los micrófonos de los Nothing Ear 2. Ninguno suena mal en realidad, suenan diferente, pero a mis oídos se escuchan mejor los micrófonos de los AirPods Pro 2. No sé qué opinaste tú, déjame un comentario por aquí abajo, pero después, el número 2 es el ecosistema. Apple tiene una ventaja aquí si es que estás sumergido en el ecosistema de Apple. Si tienes Mac y Apple Watch, tus AirPods funcionan como magia a través de todos tus dispositivos, automáticamente los detecta, no le tienes que picar a nada, nada más empiezas a usar la Mac y se conectan tus AirPods automáticamente. Está increíble. Y hasta en el Apple TV aparecen solos y puedes ver la televisión con el Apple TV en tus AirPods. Toda una experiencia fluida muy cool entre todos tus dispositivos. Y los Nothing Ear 2, al menos en el ecosistema de Apple, sí necesitas ese pasito extra de meterte a Bluetooth y picarle, y luego si cambias a la compu, meterte a Bluetooth y picarle, que no es el fin del mundo, pero no está tan mágico como Apple y su chip H2 que tienen los audífonos. Lo que sí tienen los Nothing Ear 2, que es similar, es que se pueden emparejar con dos dispositivos de Bluetooth al mismo tiempo gracias a Bluetooth 5.3. Entonces puedes conectar tu teléfono y tu laptop y los dos están conectados al mismo tiempo y funciona bien. Nada más no es tan mágico como todos tus dispositivos de Apple, pero es una muy buena alternativa. Ahora, algo que me gusta mucho de Nothing es su app, que está disponible para Android y iOS. Es muy versátil y tiene muchos ajustes importantes. Puedes cambiar el nivel de cancelación de ruido, puedes cambiar la ecualización si es que te gusta cambiar las frecuencias, por ejemplo tener más bajos. Ese tipo de flexibilidad solamente está en Nothing y no existe con los AirPods Pro 2. Y número 1 es todo lo demás de usar unos audífonos inalámbricos en el día al día. En comodidad, por ejemplo, a mí se me hicieron bastante igual. Los he usado por mucho tiempo y no tengo ninguna queja en específico con ninguno. En sesiones muy largas, más de 2 horas, yo sentía un poquito de menos presión en los AirPods. Me cansaban un poquito menos, pero en realidad están demasiado similar y los dos se me desprendían de repente y te lo tienes que volver a poner. Básicamente como cualquier otro audífono que va dentro de tu oreja. Están bien, están cómodos. En batería están muy similar. Otra vez, de mi experiencia me duraron un poquito más los AirPods Pro. Quizás les saco media hora, 1 hora más de jugo, pero en realidad nada que sea mucha diferencia. Los Nothing Ear también tienen muy buena batería. Lo que me gusta más en los Nothing es que tiene el puerto de USB tipo C en vez de Lightning para cargar. Eso está muy cool y USB-C ya debería ser el estándar. Hay rumores de que los siguientes AirPods Pro van a tener USB tipo C, pero al menos ahorita Lightning es inferior, aunque los dos tienen carga inalámbrica y eso está excelente. Y después en las fundas, me gusta más la funda de los AirPods porque está más compacta, la siento menos en la bolsa del pantalón, y este cuadro de los Nothing Ear 2 siento que estorba un poquito más. Me estoy metiendo ya más en los detalles, pero son mis impresiones de usar ambos dispositivos. Y en el look general me gustan más los Nothing Ear. Los AirPods ya son tan típicos y los ves en todos lados. Yo me sentía más cool utilizando los Nothing Ear porque son distintos y me gusta el diseño transparente. Si te importa ese tipo de cosa, me gusta más el diseño de los Nothing Ear 2. Pero en general, como pueden ver, están muy similares. En la mayoría de las cosas, yo siento que los AirPods ganan ligeramente y en ciertas cosas me gustan más los Nothing. Pero regresamos al principio, el precio. Si estos costaran exactamente lo mismo, recomendaría los AirPods Pro 2, yo creo que sin duda. Creo que son ligeramente mejores audífonos en total después de analizar todas las variables, pero cuestan casi el doble. Puedes tener, en mi opinión, aproximadamente 90% de la calidad de los AirPods por casi la mitad del precio con los Nothing Ear 2. Sacrificas un poquito con la conectividad si estás en el mundo de Apple, pero te ahorras mucho dinero. Y si estás en Android, creo que definitivamente son mejores los Nothing Ear para ti. Otra buena opción son los Galaxy Buds Pro 2, que también he probado y puedo recomendar. Están al nivel de los Nothing Ear 2. Son muy buenos también, pero quizá les tenga que hacer otro video separado o comparar todos juntos. Pero me encanta ver competencia y en verdad sí creo que los Nothing Ear 2 ahorita es la amenaza número 1 de los AirPods Pro. ¿Qué opinas tú?